Nada más producirse la llegada al poder del Partido Popular, se produjo uno de los mayores conflictos mediáticos que había habido hasta ese momento. La primera guerra del fútbol, en la que se enfrentaban los intereses del magnate de medios don Jesús Polanco, de Sogecable, del Grupo Prisa, con el otro magnate de medios, don Antonio Asensio, de Antena 3, del Grupo Z. La base del conflicto era el gran negocio de los derechos de emisión de la Liga de Fútbol en España. En 1996 estalló la primera guerra del fútbol. Inicialmente, era un conflicto meramente empresarial. El fútbol es el negocio televisivo que más dinero mueve en España. El presidente del Grupo Prisa, don Jesús Polanco, dueño de la única cadena analógica de pago, Canal Plus, pactó con la Liga que los partidos se emitieran únicamente en su cadena y en las autonómicas. Pero el presidente del Grupo Z, don Antonio Asensio, que además presidía Antena 3 Televisión, compró por su cuenta los derechos de emisión del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, los dos equipos que más interés desatan, con la complicidad de TV3, y así poder emitirlos en abierto desde Antena 3. Prisa protestó, asegurando que la retransmisión se debía discutir con la Liga, pero las cadenas autonómicas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular defendieron el derecho de cada equipo a elegir a quién quería venderle sus derechos de retransmisión, una decisión que evidenciaba que el Partido Popular jugaba a favor del Grupo Z en aquella guerra del fútbol. Por su parte, Canal Sur, la cadena autonómica de Andalucía, gobernada por el PSOE, defendió las posiciones de Prisa. Se vio claramente que los derechos de la Liga de Fútbol Profesional, desde el año 89, estaban conferidos a la Forte en un contrato de 8 años que expira en el año 1997. Iniciamos septiembre de 1995, señorías, septiembre de 1995, iniciamos un proceso que era el tratar de conseguir derechos deportivos club a club, de primera y segunda división A. Antonio Asensio, Antena 3, Antonio Asensio, quiere tener fútbol en su programación. No llega a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional. Y él empieza a dirigirse a los clubes para retransmitir un partido de fútbol los lunes, puesto que el contrato que tenía la Liga de Fútbol Profesional era para los fines de semana. Eso explotó y voló por los aires. Francisco Álvarez Cascos creyó, después de estudiarlo jurídicamente con sus equipos en la vicepresidencia del gobierno, que la mejor fórmula era garantizar el interés general del aficionado al fútbol y por lo menos reservar que todos los fines de semana se retransmitiría un partido en abierto. Aquí lo que ha pasado es que durante el año 96 las televisiones nos enzarzamos en una competencia feroz por la obtención de los derechos de emisión de los clubes de fútbol. Feroz. ¿Cuándo nos enzarzamos? Cuando los clubes de fútbol decidieron que eran ellos los que negociaban con las televisiones y no la liga profesional. Y eso llevó a una situación en la que entre 3 televisiones nos habíamos repartido los derechos y no podíamos explotarlos bien, porque si Televisión de Cataluña tenía el derecho del Barcelona y Antena 3 el del Atlético de Madrid, ¿quién lo explotaba cuando el Barcelona jugara con el Atlético de Madrid? ¿Quién diría que era digamos, el hombre fuerte en la Liga en aquel momento? Lo presidía Antonio Baró y el secretario general era Pedro Tomás. Proceso que quizás, posiblemente, se pueda ser el inicio de la denominada guerra del fútbol entre empresas públicas y privadas. Las 8 son Televisión de Cataluña, que obtuvo unos derechos futbolísticos, Canal Nou, Televisión de Galicia, Euskal Televista, GESesport, Sogecable, Gestora de Medios Audiovisuales, Antena 3, Televisión, y 2, que supongo que porque no mereció el interés de los clubes, no prosperaron, que fueron de una sociedad que se llama Mediapro y de otra sociedad que es Televisa. Donde hay el cambio de que comercializa la Liga, a que van los derechos a los clubes, es en una asamblea de la Liga en Toledo, donde la dirección de la Liga de alguna manera asume que no va a haber un incremento en los precios. Y entonces, bueno, como
esto no era cierto. Se mezcla todo, se mezcla la guerra entre Asensio, Prisa. La lógica ambición de los clubes, pues en tener más dinero que lo que estaban pagando, pues hicieron, pues tengamos otro partido más y por tanto cobremos más dinero. Eso explotó y voló por los aires. Claro, Asensio se queda con la mitad de los equipos y nosotros con la otra mitad. Pero Asensio se quedó con los equipos buenos y nosotros con los pobres. Entonces, ¿nosotros cómo rompimos eso? Estrechar nuestras relaciones directas con los clubes más importantes como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, que además se daba la circunstancia de que Asensio era íntimo amigo de Jesús Gil, y se daba la circunstancia de que en aquel momento el presidente del Real Madrid era Lorenzo Sanz. La hija de Asensio se casó con una hija de Lorenzo Sanz. A través de amigos y de inversores y tal, tomar posiciones en otros clubes de fútbol. Para conseguir su voto en la Liga de Fútbol Profesional, los clubes decidieran vender por sí mismos directamente los derechos y no dependiendo de la liga. Y lo mismo hizo Sogecable, ¿eh? O sea, lo que pasa es que Sogecable llegó tarde. Nosotros en nuestro grupo, que era Antena 3, y en alianza con la Televisión de Cataluña, teníamos al Real Madrid, teníamos al Barcelona y teníamos unos cuantos equipos en España, también el Valencia, también el Sevilla y el Betis, pero había otro grupo que tenía el Zaragoza y que tenía el Deportivo de La Coruña. Quien consigue los derechos principales es curiosamente el señor Asensio, aunque usted ha hecho una oferta que por... Ya, bueno, pero él era poderoso y nosotros no. Empresarialmente a Televisa le costó mucho trabajo implantarse en aquellas áreas que quería, es decir, perdió la guerra del fútbol en la que estuvo intentando entrar en aquella época. Comenzó entonces una gran batalla entre los dos magnates progresistas y sus respectivos periódicos, El País del Grupo Prisa y El Periódico de Cataluña del Grupo Z. Yo dije anoche que Antonio Asensio pretende que los clubes de fútbol le firmen un contrato que le daría todos los derechos sobre el fútbol español. El contrato es de escándalo. Por eso Asensio no quiere concursar con el resto de las televisiones. Él está buscando una exclusiva única, ¿no? Él está buscando conseguir la dictadura de las masas. Prisa habló mucho del excomisario Martorell, uno de los directivos de Z y de Antena 3. ¿Alguien explica esto? Bueno, pues teóricamente quien explica esto, el encargado de explicarlo, es un expolicía llamado Joaquín Domingo Martorell, que es uno de los brazos del pulpo Asensio, ¿no? Una de las cosas que hizo fue publicar en una página del diario El País su pasado como miembro de la policía encargada en su día de custodiar al etarra Arregui, que murió víctima de extrañas circunstancias, según el entorno terrorista, de torturas. Muchísimo más triste que todo esto es a lo que ha llegado hoy el diario del Grupo Prisa, El País. Como van a ver, en uno de sus artículos llega a comprometer la seguridad de Joaquín Martorell, director de contratación deportiva de Antena 3 Televisión, con argumentos falsos y completamente fuera de lugar. El juego sucio que el Grupo Prisa está desarrollando tras verse adelantado por Antena 3 Televisión en la contratación de los derechos televisivos futbolísticos a partir de 1998 llega hoy a la bellaquería y besania. Antonio Asensio, presidente de Antena 3 Televisión y Grupo Z, ha remitido al propietario de Prisa, Jesús de Polanco, una carta firmada además por directivos de esta cadena y directores de las publicaciones del Grupo Z. Es una manipulación más de la que estamos acostumbrados por el Grupo Prisa. La empresa de ese periódico disputa a Antena 3 Televisión los derechos del fútbol. Para obtenerlos no duda en torcer la realidad y propiciar el crimen. Se está jugando mucho dinero, mucho poder, están dispuestos a todo, incluso a sacar a un pobre anciano con la corbata de Miliki en un telediario leyendo un comunicado a Asensio. La verdad que con esas pintas pues no da pena ni da risa, da indiferencia, ¿no? Pero que lo haga un periódico nacional por ganarse unos contratos desborda todos los límites del periodismo y de la decencia. Con estas ayudas no extraña que los terroristas estén ganando la batalla. Sacar a un pobre anciano con la corbata de Miliki en un telediario. La decisión de una juez de condenar a 2 periodistas del programa El Larguero de la cadena SER se basa en la falta de respeto a la verdad de estos comentaristas y en su intención de desacreditar con datos falsos a Antena 3. El 21 de octubre de 1996, en una página teóricamente de información y no de opinión, el Grupo Prisa analizó toda la estructura de Z, definiendo al señor Asensio como un mero títere en las manos de don Jordi Pujol y don José María Aznar, entonces aliados de gobierno. De acuerdo a la teoría del País,
El gobierno catalán y el de Madrid estarían aprovechándose de la debilidad financiera del Grupo Z y de Antena 3, del que aseguraban tenía deudas consolidadas estimadas en torno a los 70.000 millones de pesetas. El objetivo del Partido Popular era conseguir que el Periódico de Cataluña pasase a apoyar al PP. Al día siguiente, el director del Periódico de Cataluña, don Antonio Franco, respondió duramente a los de Prisa. Quizá porque el Grupo Prisa asume que su Canal Plus va a perder la llamada guerra del fútbol, que enfrenta a diversas cadenas por los derechos de retransmisión de los partidos de la Liga, ayer desde dos de sus medios, el diario El País y la cadena SER, cargó contra Antena 3 Televisión, Antonio Asensio, su presidente, y contra el Grupo Z y El Periódico. La independencia del Periódico va bastante más lejos de lo que opina Prisa. Su condición de diario progresista nunca le ha deslizado a convertirse en órgano de nadie. Posiblemente por ello, su editor Antonio Asensio no consiguió que el gobierno del PSOE concediese a su empresa Univisión ninguna de las 3 licencias del canal privado. El Grupo Prisa sí logró en cambio del dedo socialista la licencia de Canal Plus. Eso sí, el editorial del Periódico reconocía la estrecha vinculación entre el señor Asensio y el señor Pujol. A cualquier conocedor de Cataluña le parece lógico que la Generalitat siga con interés el esfuerzo de un empresario barcelonés, máxime cuando La Vanguardia, el periódico catalán en donde se mira toda la burguesía autonómica, recibe últimamente influencias de El País. Y es que el Grupo Godó, propietario de La Vanguardia, era socio de Prisa desde que en 1992 fusionaron sus intereses a través de Unión Radio. El 22 de octubre del 96, otra vez desde la portada del País, el Grupo Prisa volvía a atacar al Grupo Z. Aseguraban que el First Boston, uno de los bancos de negocios más importantes del mundo, catalogaba como una verdadera telenovela y un caótico marco legal la situación que había provocado el Grupo Z en España. Al día siguiente, el Periódico de Cataluña publicaba una nota del First Boston donde negaba todo lo que había apuntado el diario El País. Y es que las declaraciones que El País había presentado como del First Boston habían sido, según el banco suizo, dichas en realidad por el director de Canal Plus, Carlos Abad, empleado de Prisa, que había tenido vínculos con el banco. Antena 3 Televisión mandó un comunicado protestando lo que ellos consideraban manipulaciones del diario El País. El 23 de octubre de 1996, el diario El País publicaba en respuesta un recuadro contra don Antonio Asensio. Miente, confunde y falsea. Ante esta situación, Antena 3 ha hecho público hoy el siguiente editorial. La única fiabilidad que está en juego es la de Canal Plus y la del Grupo Prisa, que ven perder el monopolio de la televisión de pago que ejercen gracias al favor político del que han gozado hasta ahora. Resulta sorprendente que quien vulnera la competencia pretenda dar lecciones de lealtad a quien la acepta y quien prostituye las instituciones democráticas acuse de prostituirlas a quien las respeta. Tampoco os gustaba nada a vosotros, porque oye, menudos editoriales os cascasteis vosotros contra El País. Oye, llegasteis a decir que El País y Polanco prostituían la democracia. Eso lo estabais diciendo en el mes de noviembre, ¿eh? En medio de esa guerra llegó la nueva televisión de pago por satélite. El gobierno de Aznar fomentó la creación de una plataforma llamada Vía Digital, con televisión española pública y telefónica pública en proceso de privatización, pero ambas controladas por el Partido Popular, y asoció a ella a el grupo del señor Asensio, el Grupo Z y otros medios afines. Pero el Grupo Prisa optó por crear su propia plataforma de pago por satélite, llamada inicialmente Canal Satélite Digital. Se sabía que la plataforma que tuviera los derechos de emisión del fútbol tendría el mayor gancho para atraer a la gente a seguir aquella nueva televisión. En medio de la guerra del fútbol, llegaba a España la televisión digital. Don Jesús Polanco, presidente del Grupo Prisa, había diseñado Canal Satélite Digital para convertirlo en la gran plataforma de televisión digital de pago. Es que sea rentable un proyecto de televisión digital. Es más, pueden serlo dos. Es más, no sé en función de cuánto tiempo, pueden serlo 3, 4, 5 y pueden ir siguiendo la numeración. Por su parte, don Antonio Asensio, presidente de Antena 3 y del Grupo Z y gran enemigo del señor Polanco por aquella época, se alió con Telefónica, que acaba de ser privatizada bajo la presidencia de don Juan Villalonga, y con la cadena pública Radio Televisión Española. Al pacto se unieron también don Pedro J. Ramírez, a través de la empresa editora del Mundo, y don Luis María Ansón, que compaginaba la dirección de ABC con la representación del Imperio Mexicano Televisa en España. Todos ellos crearon Vía Digital. La presencia de Televisión Española, controlada por el gobierno, en aquella plataforma era la mejor demostración de que el Partido Popular estaba detrás de Vía Digital
en una operación tramada por el secretario de Estado de Comunicación, don Miguel Ángel Rodríguez. Pero le parece igual que se le cosió un poco el muñidor en esa primera etapa de Vía Digital con el señor Asensio, Televisión Española, los que están por ahí. Había que crear una competencia. No creo en el monopolio. Prisa estaba acostumbrado a tener monopolio de todo. Y además lo que dijera su editorial había que hacerlo, y lo que dijera había que hacer todo lo que ellos les diera la gana. Es verdad que luego ocurre la Nochebuena que famosa. desde el grupo Prisa se actúa con Televisión Española, con el grupo Z y con algunos otros medios para romper esa duplicidad de canales y volver otra vez al monopolio de Prisa. Y es ahí donde yo me niego a que entonces, como me niego, pues se produce el pacto de Nochebuena. La clave de Vía en aquella lucha la tenía el señor Asensio, ya que era su grupo Z quien tenía los derechos de retransmisión del Real Madrid y el Barça, su baza para derrotar a Canal Satélite Digital. Sin embargo, el 24 de diciembre de 1996 se produjo inesperadamente el llamado Pacto de Nochebuena. Sin que esté claro por qué cantidad, don Jesús Polanco compró que el grupo del señor Asensio se pasara a sus filas, creando la plataforma Audiovisual Sport y pasando así los derechos del Real Madrid y del Barça a Canal Satélite Digital. Los señores Asensio y Polanco olvidaban sus peleas y sus demandas y pasaban a ser socios en el grupo Prisa. Antena 3 Televisión, gestora de medios, Televisió de Cataluña y Sogecable Canal Plus han llegado a un acuerdo para la constitución de una empresa que explotará conjuntamente los derechos audiovisuales de la primera y la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y de la Copa del Rey. Esos contratos que Asensio tiene firmados empiezan a vencer, van a vencer, de hecho vencen algunos en Nochebuena, con esto del pacto de Nochebuena, ¿no? Y Asensio no tiene dinero para pagarlos. Él ha firmado los acuerdos, pero no tiene el respaldo para poder hacer frente. Confía entonces que una de las plataformas con las que él se alía, que es Vía Digital, lo que era Telefónica Televisa, Telefónica Televisa, la plataforma que se llama progubernamental, con Telefónica le ponga la pasta, porque con ese dinero tendrán el fútbol por Vía Digital y a su vez él puede pagar los contratos a los que se había comprometido. Llega la Navidad y desaparecen entonces el presidente de Telefónica se va de viaje, desaparece, bueno, no se le ponen al teléfono y Asensio se empieza a poner nervioso que no puede atender esos pagos y simplemente desaparecen. Llama a Aznar, no se le pone, llama a Miguel Ángel Rodríguez y le dice que no se ponga nervioso, que ya lo soluciona, pero no se lo soluciona. Y en ese momento Polanco, listo, dice: Antonio, no te líes con estos, ¿qué vas a hacer con estos gobiernos? No son de fiar, tú y yo tenemos el mismo tal, creamos el Visual Sport y me paga, yo pongo el dinero. Como Asensio no podía pagar, llegamos a un acuerdo, como fue el pacto de Navidad, y a partir de ahí comienza la guerra de exterminio de Aznar, tanto contra Asensio, que se siente traicionado, como contra... Quien configuró ese pacto fui yo. Ah, pues eso, cuénteme, ¿fue así? Sí, bueno, en aquel momento nosotros, como TV3, teníamos una serie de derechos. El señor Asensio, que no Antena 3, esto es un matiz que es muy importante, no era Antena 3 el propietario de los derechos, era una compañía privada del señor Antonio Asensio, aunque esa compañía estaba financiada por Antena 3. Pero no eran los derechos, no estaban Antena 3, los tenía una compañía que se llamaba algo así como gestión de GMA, gestión de derechos, ¿no? Y tenía otros derechos Sogecable. Entonces yo, dentro de todo el follón de la guerra, yo convencí a Antena 3 de que una posible solución era agrupar los derechos en una única compañía, que el 40% lo tuviese Antonio Asensio, que el otro 40% lo tuviese Sogecable y que el 20% lo tuviese TV3, que actuase un poco como de árbitro entre los dos que se peleaban. Entiendo. Y
después de muchas discusiones, esa fue la solución que se encontró. Entiendo que usted era como director general en nombre de TV3, que era, como bien dice, el neutral. Entonces, como era el neutral, y además tampoco es que TV3 me propusiese a mí, sino que salió casi como naturalmente. O sea, el hecho de que yo había pergeñado el acuerdo, pues como empeñado el acuerdo, pues un poco salió, pues bueno, pues que entonces pues yo mismo, que no había montado, pues el director general. Es un gran día para todos los ciudadanos españoles, porque si quieren pueden alcanzar con mayor facilidad una mayor capacidad de ocio. La noticia dejó atónito al gobierno y sobre todo a don Miguel Ángel Rodríguez, que llamó personalmente al señor Asensio para amenazarle por haber traicionado. Las guerras hay que hacerlas, las guerras empresariales también, pero después hay que hacer la paz. Y no tenía sentido porque era imposible explotar los derechos de televisión en España cuando, por tanto, teníamos que ponernos de acuerdo en algún momento determinado para explotar conjuntamente los derechos. Ese fue el llamado Pacto de Nochebuena, que es verdad que enfureció de forma muy especial al entonces vicepresidente del gobierno, el señor Álvarez Cascos. Con todo lo que se habían dicho, nadie se esperaba que el señor Polanco y el señor Asensio llegaran a un acuerdo. Y eso, que un acuerdo parecía el fin empresarial más lógico a la primera guerra del fútbol, que las dos sociedades que tenían derechos de clubes de fútbol se asociaran para crear una sociedad común que gestionara todos aquellos derechos, Audiovisual Sport. Pero desde el punto de vista político, si se entiende que el Grupo Prisa era el grupo afín al PSOE y el Grupo Z el grupo afín al Partido Popular, la lectura de que al final esos derechos acabaran en manos de una sociedad como Audiovisual Sport, que en la práctica iba a controlar el Grupo Prisa y iba a vender los derechos para que se emitieran en la plataforma Canal Satélite Digital del Grupo Prisa, solo podía identificarse de una manera: que el señor Polanco había ganado la batalla al gobierno Aznar. Otra cosa es, le explico ahora, que en ese momento me extrañara la actitud del señor Asensio, pero no porque esté contra la libertad del señor Asensio de hacer lo que él crea con sus empresas. ¿Por qué me extrañaba? Porque solo 10 días antes había acusado al señor Polanco en una nota pública de prostituir la democracia. Comprenda usted que eso no solo me extrañó a mí, yo creo que eso extrañó a todo el mundo. Por tanto, solo extrañeza por su parte, ninguna otra cosa. No, desde luego ninguna otra. El núcleo central por el cual se está produciendo esta discusión, y es que hasta ahora ha habido un canal que ha tenido la exclusiva de la televisión de pago, el monopolio de la televisión de pago. Si a eso se le añade que ese canal de pago, en combinación con la habilidad con que otro empresario ha llevado los asuntos del fútbol, pues en estos momentos tiene la exclusiva, no voy a decir el monopolio, pero sí la exclusiva de lo principal del fútbol español, pues todo eso distorsiona el futuro mercado de la televisión digital. Os ponéis de acuerdo y os tratáis de quedar en exclusiva, en una situación monopolística, con el negocio del fútbol y en definitiva con el de la televisión de pago. Un monopolio de oferta y un monopolio de demanda. Hay movimientos raros, fútbol por una parte, el día 24 de diciembre un acuerdo entre Asensio y Polanco, después de que Polanco y Asensio llevaban tiempo diciéndose cosas bastante fuertes, que al final se ha convertido en una especie de gran reyerta pública entre el gobierno y el Grupo Prisa, por decirlo así, y la cadena SER también. Y vemos al Partido Socialista, que ha sido siempre partidario de la televisión pública, hacer unas defensas absolutamente inflamadas de la empresa privada. ¿Usted cree que los ciudadanos lo de la plataforma digital es algo al ciudadano, que esté afectando a su vida cotidiana? El ciudadano en su casa lo que quiere es tener no 80 aparatos, sino un aparato. Eso es lo que le interesa al ciudadano, no le interesan los intereses de Polanco. Hay quienes tenemos menos miedo y lo que queremos es que nuestras filas sean filas profesionales.